Estamos de regreso en Veto a Saber ahora para conversar con el ex vicepresidente de la República, ex secretario general de Acción Popular y actual presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, el señor Raúl Diez Canseco. Está con nosotros. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Beto. Muy contento en momentos dramáticos de estar acá. Gracias por habernos visitado. Quería comenzar preguntándote cuánta confianza tienes de la transparencia de esta segunda vuelta electoral, teniendo en cuenta los cuestionamientos que tiene el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, teniendo en cuenta que se han presentado diversas quejas durante la primera vuelta, quejas que no han sido escuchadas y que no han sido atendidas. ¿Cuánto confías en la transparencia de esta segunda vuelta? Bueno, yo prefiero confiar en los personeros que tenemos que tener todos los peruanos. Prefiero confiar en que esta segunda vuelta, esos 3 millones de peruanos que tienen más de 65 años y no tienen obligación de ir a votar, vayan a votar. Eso es muy importante, muy importante. ¿Cuántos son los peruanos mayores? 3 millones de peruanos. 3 millones de peruanos. Bueno, hay que dirigirnos a ellos, que además son buena parte del público de este programa. Lo más importante es que sus nietos lleven a los abuelos, que los hijos lleven a sus padres. Y otra cosa importantísima también y que no debemos dejar de lado es que hay 1 millón de votos de peruanos en el extranjero, que en la elección pasada solamente votaron 25%, que en la mayoría de los consulados no dieron facilidades para esa elección, que actualmente, hasta hace poco, en Miami no habían definido dónde iban a votar esos miles de ciudadanos. Ahora que lo mencionas, quiero comentar algo, Raúl, y es que en la primera vuelta, curiosamente, se estableció que en el cronograma de votación estuvieran primero, ¿no es cierto?, a las 7, 8 de la mañana, los adultos mayores, a sabiendas que las mesas no iban a estar instaladas. Entonces, esto fue una triquiñuela, esto fue una trastada, porque muchos de ellos, por supuesto, se cansaron de esperar, se aburrieron y seguramente no pudieron votar. Entonces, es claro que una persona que ha vivido el infierno del terrorismo jamás va a votar por los rojos, jamás, ¿no? Entonces, pueden sorprender a los pulpines, pueden sorprender a los chibolos que se entusiasman con estas modas o con sus influencers, pero a los viejos no nos van a sorprender. Entonces, porque ese caudal... vivido, pues, Beto, porque aquí tienes a una persona que tiene 73 años, que fue atacado con el terrorismo, que la familia fue perseguida, y que además de eso, mi generación vivió también el golpe de Velascato, la estatización total de todo el país, el desempleo total del país. Y es una película que ya vimos, que hemos visto y que hay que tener, hay que esforzarnos mucho y tener el valor de denunciarlo porque a ese precipicio nos están llevando. Tú como empresario trajiste la franquicia de Kentucky Fried Chicken y volaban una por semana, más o menos, ¿no? Le ponían bombas a todas. No, volaban una por semana porque nos quisieron pedir cupo que no pagamos jamás. Mis socios se fueron del país, yo me quedé. Y yo recuerdo que hicimos una campaña que somos peruanos, déjenos trabajar en paz. Y pudimos haber muerto mucha gente porque... O sea, no era porque fuera una franquicia gringa, sino porque ustedes no pagaron cupo. No se dieron al chantaje. No pagó cupo. Y lo más grave de todo, y por eso hay que tener la fortaleza de denunciarlo aquí, es que este señor Castillo no ha marcado distancia en ningún momento, ni ellos, ni los que están con él, de todo ese drama que ha vivido el país en esas épocas. Y algo más grave todavía. Yo vengo del Ecuador y tengo sentimientos encontrados. La parte positiva es que después de 10 años de correísmo viene una libertad y el primer decreto que firma el presidente Guillermo Lasso es la restauración de la libertad de expresión y tirar abajo la ley de la mordaza, lo que hizo Belaúnde en el año 1980 cuando regresa al poder. Lo recuerdo perfectamente. Y por supuesto la abertura del país al mundo, el que promueve la inversión, porque el Ecuador, y lo dijo el presidente, no está pues en los TLTs del mundo, no está en la PEC, no está en el Asia-Pacífico, y está muy interesado porque sabe que la única manera de generar más empleo, más desarrollo es abriendo el caudal al mundo, y acá estamos todo al contrario. Y la parte negativa, porque no solamente estuve con Leopoldo López, sino con muchos exilados venezolanos,
donde me hicieron reflexionar y dar argumentos, bien Raúl. Cuando el señor Chávez vino al poder, porque fue en elecciones, cuidado, el mismo mecanismo que se está utilizando el día de hoy, la diferencia es que Chávez no dijo que iba a cambiar la Constitución. Constitución que siempre estos regímenes los cambian para permanecer y perpetuarse en el poder. Que nos digan lo que nos digan porque esa es la situación. Bueno, pero nos lo han dicho, ¿qué hizo nos lo han Chávez? dicho con todas sus Pero letras. ¿qué ha hecho Chávez? Chávez lo primero que hizo es la estatización, pues la nacionalización, el eliminar todos los contratos, lo que está diciendo abiertamente el señor Castillo. Bueno, ¿cuántos barriles de petróleo fabricaba, producía Venezuela antes de ser Chávez? 3 millones de barriles diarios. ¿Cuánto produce hoy día? Menos de medio millón de barriles diarios. Y hay una cosa que quiero compartir, porque aquí la gente, estos señores del Castillo, que debe ser por falta de conocimiento, de formación, de experiencia, y ciertamente porque lo están engañando los que manejan su campaña y no le están contando la verdad de lo que está pasando en Venezuela, porque hoy en Caracas no hay luz las 24 horas, la corriente restringida. Hoy en Caracas no hay agua potable las 24 horas. No hay gasolina para los autos. ¿Cuánto vale un pan en Venezuela? Hoy, $3. Entonces, la escasez que es consecuencia de expropiarlo todo, de quitarle unos a otros, ha traído tal hambre. Yo también, antes de ir a Ecuador, habían dicho que los que habían salido de Venezuela eran 5 millones. No, Beto, 7 millones. Y por lo tanto, los que se están yendo y siguen yéndose no son los ricos. Los que se están yendo son los pobres porque no tienen qué comer. Porque como ha colapsado el sistema productivo de ese país, no hay producción, no hay empleo. Y eso es lo que hay que alertar. ¿Sabes a quiénes principalmente? A las 2,5 millones de jóvenes que votan por primera vez. Porque los que más van a sufrir esa cerrada y aislando del país son ellos, porque lo primero que se te va cuando cierras tu país es la tecnología. Hoy en día, tú y yo, tú te vas a los cerros donde no hay agua, no hay luz, sí hay un celular. Lo primero que va a cambiar son las comunicaciones. Lo primero que no vamos a tener los peruanos es tecnología. Lo primero que vamos a tener es aislamiento. Por otro lado, el señor Castillo dice que va a dar el 10% del PBI en la educación y el 10% de la salud. Yo también quisiera darlos, pero que me diga de dónde. Imposible. No, ¿de dónde? Porque la única manera de administrar recursos de un país es lo que te produce el país. Y lo que está en juego aquí es la producción de todo un país. Y el problema del Perú, para respetar los tiempos, ¿sabes cuál es? El problema del Perú es de gestión. ¿Cuántos saben hoy, y tú no sabes? En Lima, tú sabes que el gran problema es el agua potable. Yo cada vez que escuchaba la gran campaña de la pandemia, lávate las manos, así, vete a los cerros, a los millones que viven en los cerros, y con qué agua se lavan si no hay. Pero ¿sabes qué? Hoy en Sedapal hay 5.600 millones de soles para dar agua potable a más de 3,5 millones de peruanos en estas zonas marginales. Los presupuestos están ahí, los proyectos están ahí, y por una pésima gestión horrorosa de Sedapal, hasta ahora no comienzan a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos llevando el Perú a despeñadero donde no es el tema de la plata y otra barbaridad que nos hacen el cuento de que todo se va a resolver con el cambio de la Constitución. Así que la Constitución nos va a de comer. Así que la Constitución nos va a permitir que el Perú produzca más para generar empleo. Nos va a curar el COVID también. Pero el problema, bueno, yo lo he vivido, yo he hecho Respira Perú con la Iglesia Católica, con Ricardo Márquez, y hemos visto ese afán del sector privado de ayudar, y el señor Vizcarra le importó un pito cuando le fuimos a ofrecer toda Vizcarra la experiencia. Y Zamora, no te olvides. Bueno, eso fue un desastre. Pero eso fue una cosa Prefirieron que se horrorosa. muera la gente con tal de que la empresa pero privada ¿a dónde? no ayude. Es que no puede ser. Yo he venido acá desesperado y para transmitir a la gente que tenemos que tener valor de expresarnos y de demostrar lo que está pasando en el Perú, porque ahora el último discurso es las AFPs, que me voy a quitar, que voy a ser el Banco de los Trabajadores. Sí, claro. Pero nadie dice que ese es ahorro privado, que gracias a ese ahorro privado y a ese sistema que puedes mejorarlo, claro que sí,
se llegaron a ahorrar antes de la pandemia 151.000 millones de soles. Y lo repito, 151.000 millones de soles. ¿Cuánto hay en la ONP? Que hay 4 millones de afiliados. 0. Ese dinero no existe. Entonces, ¿cómo nos pueden vender hoy día la idea de que el ahorro privado, que dicho sea de paso, ¿de dónde sale esa plata? De los trabajos de la gente humilde, de toda la gente que han ido ahorrando y que gracias a esos ahorros hoy están recibiendo 17.000 soles más? Que dicho sea de paso, ¿sabes lo grave, Beto? ¿Por qué crees que hoy están sacando esos 17.000 soles? Porque es gente que está trabajando todavía. Porque están agarrando la platita, la están dolarizando. ¿Saben cuántos dólares se han ido en los últimos días? 7.000 millones de dólares. Cuidado, porque aquí el caos ya comenzó. Sí, claro. El temor ya nos invadió. Este es un país que se encuentra totalmente paralizado. Y lo más grave, cuando volvemos al tema de Venezuela, ¿quiénes son los que más sufrieron con todo lo de Venezuela? Los más pobres, porque hasta las viviendas se las quitaron. Y sería bueno que comiencen a leer un poco el Google y se metan al Internet y vean si en Cuba hay propiedad privada. Nadie es dueño de nada. Eso queremos para el Perú. Y ahí nos vamos. Y nos vamos, yo no puedo creer que un país que ha sufrido tanto como el Perú quiera tirar todo por la borda. ¿Qué hay que cambiar? Sí, tenemos que cambiar muchas cosas, pero en democracia, en libertad, y no irnos al precipicio con gente que lo más grave es que no tienen capacidad, no tienen conocimiento, porque tú puedes cambiar todas las leyes que quieras, pero ¿quién las ejecuta? ¿No son las personas? Ahí tienes el tema de Sedapal, otro tema calientito aquí en Lima, Pasamayito. Pasamayito, sí, ese sistema que ha hecho las manos de obra, los peruanos que van de San Juan de Lurigancho y se van hasta Comas por los cerros. Hoy esa obra que puede costar 10 millones de soles, hasta ahora no se hace. ¿Sabe por qué? Porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no le entregan los recursos a la Municipalidad de Lima. Pero si queremos analizar para que veamos cómo es la burocracia de este país, el Ministerio de Transportes recibe la plata del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y de qué presupuesto maneja el Ministerio de Economía y Finanzas? Lo que produce todo el Perú. Vamos a destruir el país y los vivos ambulantes, el mercado informal, que vive de vendernos a todos lo que tiene en la calle. ¿A quién le van a vender? Si lo primero que van a pulverizar es el sol, que no va a valer nada. De acuerdo. Tenemos que hacer una pausa, Raúl. Vamos a seguir conversando con Raúl Díaz Canseco, pero vamos a la pausa. Y antes recordarles que si quieren comprar, vender o alquilar, tienen que llamar a RIMAX, empresa número 1 en venta de bienes raíces en el mundo. Más de 12 años de operaciones en Perú, más de 15.000 propiedades en nuestro sistema. Líder mundial en servicios inmobiliarios. Nadie en el mundo vende más bienes raíces que RIMAX. Ya regresamos.